Ujú. Él actualmente es el chair de la división de Neurocritical Care y de Neurology Hospital Practice de la Mayo Clinic de Minnesota en Estados Unidos y a su vez es el ex vicepresidente de Stroke del American Heart. Es un enorme placer que él esté con nosotros, es una persona que es mundialmente reconocida y mentor de muchísimas personas. Así que agradecemos, Alejandro, que te hayas tomado este valioso tiempo para contarnos, digamos, de evidencia y experiencia de Tecneteplase. Le pido a la audiencia que vaya dejando sus preguntas, que vamos a elegir algunas. Así que bueno, Alejandro, veamos si puedes compartir en forma correcta tus slides. Perfecto. Vamos a ver. Ustedes me dirán si pueden verlo. Podemos ver. Perfecto. Ahí Bueno, está. disculpen las diapositivas en inglés, eh, pero, eh, pero bueno, la charla va a ser toda en español y cualquier duda que tengan al final me pueden preguntar. No va a ser una charla súper larga porque es un tema muy específico, muy focalizado. Y lamentablemente porque hay que ir sobre una serie de estudios, es inevitablemente un poco árida, pero hacia el final podemos hablar más de las cosas más interesantes, de las cosas más clínicas. La primera pregunta es si nosotros tenemos Alteplasa o TPA desde el 95-96 y todos los estudios originales fueron con TPA y sabemos que el TPA ha ayudado a tanta gente y ha sido usado de manera segura y efectiva para el tratamiento del stroke isquémico agudo por casi 30 años. ¿Por qué cambiar ahora? Eh, Ciertamente la mayoría de la evidencia en trombolisis para stroke agudo sigue siendo con alteplasa. La alteplasa es el único trombolítico aceptado, aprobado para el uso en pacientes con stroke agudo por la FDA, la organización que monitorea la seguridad de los tratamientos médicos en Estados Unidos. Sin embargo, muchos centros en Estados Unidos, incluyendo la Clínica Mayo, han transferido el uso de la selección del trombolítico para stroke agudo a tenecteplasa y ya vamos a ver por qué. Entonces, esta charla va a ser de alguna manera el justificar por qué nosotros cambiamos nuestra práctica y por qué yo creo que cuando ustedes tengan Tenecteplasa disponible, yo sé que en muchos países de Latinoamérica ese no es el caso, pero cuando tengan Tenecteplasa disponible hacer el cambio y si no presionar para poder conseguir Tenecteplasa de forma tal de poder usarla en lugar de Alteplasa. La tenecteplasa ha sido desde el año 99 el trombolítico preferido para el uso en pacientes con infarto agudo de miocardio. Es una variante de bioingeniería del TPA que tiene algunas ventajas muy significativas, una mayor especificidad para la fibrina, una mayor resistencia a la metabolización por el PAI-1 y como consecuencia de esto una vida media que es más larga. Y esto es en gran medida lo que permite que se pueda usar y se use en forma de un bolo único en contraposición con el TPA que tiene que ser utilizado como bolo e infusión, como todos ustedes saben. Si bien, como dije antes, la tenecteplasa no está aprobada en Estados Unidos por la FDA, sí ha sido aprobada desde finales del año pasado por el European Medicines Agency, que es el equivalente del FDA en la Unión Europea. Eh, Simplemente como para reenfatizar las características favorables de la tenecteplasa sobre la alteplasa. De vuelta, mayor resistencia a degradación, mayor especificidad para la fibrina,
una vida media plasmática más prolongada y genera menos depresión de fibrinógeno que puede determinar o influenciar un menor riesgo de sangrado. Pero más que las ventajas farmacokinéticas, la razón fundamental por la cual yo estaba convencido que la tenecteplasa debía ser considerada una alternativa y aún una alternativa superior en la práctica al TPA, la alteplasa, es por las ventajas prácticas. Yo fui quien más presionó para que en las últimas guías de la American Heart Association el tenecteplasa fuera incluido, y eso fue cuando teníamos mucho menos influencia, mucha menos evidencia que ahora. Y para mí la tenecteplasa es un agente más favorable porque es más práctico, porque se puede preparar más rápido, porque se puede administrar en un minuto en lugar de en una hora, porque no necesita un segundo catéter endovenoso, no necesita una bomba de infusión, y por lo tanto hace que la transferencia de los pacientes cuando necesitan ser transferidos, lo cual en Estados Unidos y en mi práctica es muy común que reciban el trombolítico en un servicio de emergencia, en nuestro caso de un centro médico rural, y de ahí sean transferidos a nuestra institución, ya sea para el tratamiento postrombolítico o para el tratamiento por embolectomía mecánica. Eh, el usar tenecteplasa en lugar de alteplasa hace que esa transferencia sea mucho más práctica, rápida y segura. Esto es de un review que yo escribí allá por el 2019, principios del 2020, y fue publicado en el 2020. Había empezado a trabajar en esto cuando estaba trabajando en las últimas guías de la American Heart Association, y esta era la evidencia. Como ustedes pueden ver, bueno, no lo pueden ver aquí, pero en los primeros estudios van atrás más de una década de cuando esto fue publicado. Estudios de escalación de dosis, estudios preliminares como los de Parsons y del grupo de Haley, habían sido desarrollados, pero después hubo como una suerte de pérdida de interés en estudiar la tenecteplasa, y por unos buenos años casi no hubo estudios significativos, fundamentalmente hasta que se publicó NORTEST, un estudio noruego, un ensayo clínico pragmático, eh, que reenergizó, sin ser un estudio positivo, reenergizó el interés en la tenecteplasa, y mucho más cuando se publicó el estudio Extend IATNK, que demostró la superioridad de la tenecteplasa sobre la alteplasa en pacientes con oclusión de arteria intracraneal mayor. Entonces, cuando vemos aquí sí la evolución de los trials de tenecteplasa, que son los que ven en azul, ustedes ven que al principio de los 2000 hubo algunos estudios, pero la cantidad de estudios, y a pesar de que este es un paper de revisión publicado este año, ya está desactualizado, porque los estudios con tenecteplasa han seguido aumentando significativamente, ya no solamente aquellos en azul, sino también en anaranjado. Los estudios de tenecteplasa hoy por hoy, los que están en curso son muchísimo más comunes que aquellos que están eh, estudiando alteplasa.
básicamente no hay estudios estudiando alteplasa, son todos estudios comparativos, excepto un estudio reciente, incluyendo un estudio reciente que comparó reteplasa con alteplasa, y también la reteplasa fue potencialmente superior. Entonces, como les decía, la historia esta de la evidencia contemporánea en relación a la tenecteplasa se inicia con el NORTES Trial, un estudio grande, un ensayo clínico pragmático conducido en Escandinavia, que testió una dosis de tenecteplasa que ya no usamos, de 0,4 miligramos por kilogramo, y lo comparó con la dosis habitual de alteplasa dentro del tiempo de ventana habitual, de 4,5 horas desde la última vez que el paciente estuvo en su baseline neurológico. Fue un estudio grande, pero de pacientes con strokes de severidad baja. El endpoint primario fue un modified ranking de 0,1 a 90 días, que fue básicamente lo mismo en los dos, en las dos ramas del estudio. Básicamente el estudio demostró equivalencia, pero no se puede decir que había no inferioridad, porque el diseño del estudio fue de superioridad. Después podemos, si ustedes quieren, yo les puedo explicar un poco sobre la diferencia entre los diseños de no inferioridad y superioridad, pero cuando leen estudios, ensayos clínicos, tienen que prestar atención a la metodología y al diseño conceptual, para poder entender los resultados. No obstante, si un 64% en un grupo y 63% en el otro grupo alcanzan un Modified Ranking de 0,1 a 90 días en el Intention to Treat Analysis, básicamente, al margen de toda, de toda consideración metodológica más sofisticada, lo cierto es que ambos tratamientos son comparables. También fue comparable la tasa de hemorragia intracraniana sintomática, que fue baja en ambos, en ambas ramas. Y como verán, van a empezar a apreciar en las diapositivas subsiguientes, en que vamos a ir viendo distintos estudios, que en gran medida hay un patrón que persiste. El trial más convincente y creo yo confiable, en base a evidencia subsiguiente y a mi propia experiencia clínica, es este estudio Xtena ATNK, que fue un ensayo randomizado controlado específicamente diseñado para estudiar pacientes con large vessel occlusion, con oclusión de vaso mayor intracraneano. En este estudio testió la dosis de tenecteplasa que hoy por hoy usamos en la práctica, de 0,25 miligramos por kilogramo, con la dosis habitual de alteplasa, dado dentro de las primeras 4 horas y media, pero en pacientes que tenían un large vessel occlusion y que eran candidatos para embolectomía mecánica. El diseño fue un diseño secuencial de primero testear no inferioridad y si la no inferioridad era alcanzada, testear por superioridad, lo cual fue alcanzado en este estudio. No fue un estudio demasiado grande, pero estos eran pacientes con stroke mayor, con un NIH score en promedio mediano de 17. La tenecteplasa resultó en mejores resultados, tanto en términos de recanalización como en términos de recuperación funcional. El primary endpoint fue alcanzar reperfusión de arriba del 50%, o recanalización completa o casi completa al momento de la angiografía. Y esto se alcanzó en un 22% de los pacientes que recibieron tenecteplasa versus un 10% de los que recibieron alteplasa. El endpoint secundario fue la recuperación funcional a los 90 días, la cual también fue claramente superior con alteplasa en estos pacientes con large vessel occlusion. La tasa de
hemorragia intracraneal asintomática fue baja en ambos grupos. Y esto fue la distribución de los scores en el Modified Ranking Scale a los 90 días. Y como ven, los Modified Ranking Scores más bajos predominaron en los pacientes con tenecteplasa versus ateplasa, demostrando un claro beneficio clínico. Fue en ese momento en que empezaron a aparecer, en que empezó a aparecer la tenecteplasa en las guías de manejo de stroke agudo internacionales. Primero fuimos nosotros con el American Heart Association. Al muy poquito tiempo lo hicieron los australianos, después los chinos, y para el momento en que European Stroke Organization lanzó sus guías, había más evidencia y por eso ellos pudieron ir más lejos con la recomendación. Eso fue fundamental para eventualmente facilitar la aprobación de tenecteplasa para el tratamiento agudo del stroke en Europa por la European Medicine Agency. La evidencia siguió aumentando. El ACT Trial fue un estudio randomizado controlado pragmático, open label, conducido en múltiples centros en Canadá, comparando la dosis hoy considerada habitual de tenecteplasa con la dosis habitual de alteplasa dentro de las 4 horas y media, diseño de no inferioridad. El margen ese de 5% significa que tiene que el tratamiento siendo testeado tiene que ser comparable al tratamiento control dentro de un margen de 5%. Si excede eso, no se alcanza el criterio de no inferioridad. El estudio fue bastante grande, 1.600 pacientes con una media del NIH Stroke Scale de 9 a 10. Los resultados funcionales a los 90 días fueron ligeramente superiores en los pacientes que recibieron tenecteplasa. El criterio de no inferioridad fue alcanzado. Las tasas de sangrado fueron bajas y semejantes en ambos grupos. El TRACE-2 trial, básicamente lo mismo, pero en China. eh, ah, un concepto muy semejante. Pacientes con una severidad un poquito menor, el mismo primary endpoint, los resultados de vuelta siendo un poquito mejor para la tenecteplasa, la tasa de sangrado de vuelta baja y semejante en ambos grupos. Y podemos seguir. El TASTE-A trial fue la fase 2 de un estudio que ya vamos a ver fue publicado en fase 3 y utilizó CT de perfusión para determinar el primary endpoint, para ver si la lesión por perfusión era menor con tenecteplasa. Eso es lo que se vio en el Phase 2 trial. El CERTAIN Collaboration es un estudio de registro, pero muy grande, de arriba de 9.000 pacientes, internacional. Dentro de esos 9.200 pacientes, cerca de 2.000 habían recibido tenecteplasa, y a pesar de que los pacientes que habían recibido tenecteplasa eran más añejos, se habían presentado con un NIH más alto y habían tenido una tasa más alta de trombectomía, lo cual todo significa que eran pacientes con menos chances de recuperarse. No obstante esto, las tasas de sangrado fueron menores, fueron la mitad en pacientes con tenecteplasa que alteplasa, con resultados funcionales comparables. Este es el Phase 3 de este estudio guiado por CT Perfusion, que fue publicado hace muy poquitas semanas.
fue un estudio que, bueno, hay que leerlo con un poco de cuidado porque el enrollment fue terminado prematuramente, pero no obstante confirmó básicamente que la tenecteplasa y la alteplasa en términos de reducir la lesión de perfusión, ambos son relativamente comparables, tanto en eficacia como en seguridad. Y después empezaron a aparecer metaanálisis. El metaanálisis hoy por hoy es una industria de la cual yo también soy culpable. Hay un millón de metaanálisis por cada tema hoy por hoy en stroke, y tienen que leerlos con cuidado, tienen que ver qué estudios están siendo incorporados, tienen que aprender a leer los métodos, porque de vuelta, hay tantos metaanálisis que puede transformarse en algo confuso. No obstante, cuando los metaanálisis que todos hacemos en una práctica de gotismo, al fin y al cabo demuestran con más o menos números que un cierto resultado es consistente, como ocurre en el caso de Tenecteplasa, bueno, entonces se hace creíble. Ah, y bueno, en el caso de la comparación de Tenecteplasa con Alteplasa, eh, la, eh, cuando uno ah, analiza los resultados funcionales, en líneas generales tienden a favorecer a Alteplasa en los estudios randomizados controlados y aún más en los estudios no randomizados, cuando uno ve las tasas de sangrado, también en líneas generales son o semejantes o favorecen a Alteplasa, tanto en estudios randomizados como no randomizados. Hay variación en términos de estudio a estudio, pero la variación no genera mayor heterogeneidad. Eh, Esto es básicamente cuando uno pone un endpoint combinado en este que es el metaanálisis que a mí más me convence, el odds ratio de alcanzar un mejor resultado funcional con Tenecteplasa versus Alteplasa es 1.17 con márgenes de confianza que no incluyen 1, y por lo tanto la diferencia es significativa. De vuelta, en el total de la evidencia, la Tenecteplasa luce un poquito mejor que la Alteplasa, pero vuelvo a la cuestión de la practicidad. La practicidad es ampliamente superior. Hoy por hoy, el European Stroke Organization generó un documento a finales del año pasado en donde expresan que la tenecteplasa es tan segura y efectiva como la alteplasa dentro de las 4 horas y media, pero por expert consensus todos unánimemente votaron en favor de la tenecteplasa por razones prácticas. Eh, Apropiadamente recomienda no usar otra dosis, una dosis más alta de la tenecteplasa porque no genera beneficio sobre la dosis más baja. Eh, eh, la tenecteplasa puede ser superior a la alteplasa en aquellos pocos lugares del mundo que tienen lo que se llama Mobile Stroke Units, estas unidades móviles para el tratamiento del stroke agudo. Y de vuelta esto tiene más que ver con practicidad y un estudio demostrando que puede reducir significativamente el tiempo a tratamiento. Eh, Claramente la tenecteplasa es superior a la alteplasa en pacientes con large vessel occlusion. Y en el momento en que se escribió esta guía,
no había evidencia con tenecteplasa para aquellos pacientes con estrés al despertar, con wake-up strokes. El consenso de los autores de esta guía fue que era razonable considerar tenecteplasa o alteplasa en estos pacientes. Ahora, lo que sí hay, a posteriori de esto, hay evidencia que el wake up or not wake up en el extended window, fuera de las primeras 4.5 horas, la tenecteplasa, como fue en mayor medida con la alteplasa, sigue sin tener una indicación basada en la evidencia. Por lo menos cuando ya sea la selección de los pacientes se hace solamente con tomografía, o cuando la selección se hace con imágenes multimodales, con penumbral imaging, pero en pacientes con large vessel occlusion. Entonces, pacientes con large vessel occlusion, dentro de las primeras 4.5 horas, la tenecteplasa es superior a la alteplasa, pero cuando pasan las 4.5 horas, en donde la alteplasa tampoco tiene una indicación en pacientes con large vessel occlusion, la tenecteplasa fue testeada en el timeless trial y no generó un beneficio funcional. No obstante, tampoco hubo un aumento del riesgo de sangrado. Ahora, hay un estudio que ustedes tienen que conocer que fue presentado en ESOC, que testió el tratamiento con tenecteplasa versus no trombolisis en pacientes que tenían large vessel occlusion, pero que no tenían acceso a la trombectomía mecánica. En esos casos, hubo un beneficio cuando los pacientes recibieron tenecteplasa. Si lo mismo hubiera ocurrido con alteplasa, queda menos claro, pero ciertamente con tenecteplasa fue testeado y hubo un beneficio. De vuelta, la tasa de sangrado fue solamente del 3% de sangrado sintomático intracraniano y hubo un beneficio en aquellos pacientes que alcanzaron un modified ranking de 0 o 1 a los 90 días, en los que recibieron tenecteplasa versus no trombolisis. Estos pacientes se hubieran ido a un centro que podía tratarlos con trombectomía mecánica, hubieran sido tratados con trombectomía mecánica sin bridging con trombolíticos. Pero muchos de ustedes pueden trabajar en centros en donde no tienen acceso a trombectomía mecánica o el acceso es muy demorado. En esos casos, creo que la tenecteplasa tendría un rol importante. Y muy recientemente, esto lo agregué hoy, fue publicado hace 1 o 2 semanas, este estudio de neurología que es un análisis retrospectivo, pero que testió la tenecteplasa versus alteplasa en pacientes con core isquémico grande. Como ustedes saben, estos stroke con core isquémico grande se han transformado como en la vedette de los últimos estudios en stroke agudo, y hay mucho interés en el tratamiento de estos pacientes, hay mucha falta de un entendimiento claro del grado del valor terapéutico de la trombectomía en estos casos. No obstante, la trombectomía ayuda y estos pacientes, cuando se presentan dentro de las 4 horas y media, también reciben trombolíticos y a veces reciben trombolíticos, otras veces no, pero cuando reciben trombolíticos, la tenecteplasa en este estudio retrospectivo de cohorte, un estudio retrospectivo observacional, fue potencialmente superior a la alteplasa. Bueno, muchos estudios, muchas palabras, vamos a dejar un poco de tiempo para las preguntas. En conclusión, la tenecteplasa es al menos tan buena como la alteplasa para el tratamiento del stroke isquémico agudo dentro de las primeras 4 horas y media, tanto en términos de seguridad como de eficacia. Para aquellos pacientes
que se presentan dentro de las 4 horas y media y tienen un Large Vessel Occlusion, la Tenecte Plaza, es superior a la Alte Plaza. Las guías internacionales de manera creciente favorecen el uso de la Tenecte Plaza, que ya ha sido aprobada para el tratamiento del stroke isquémico agudo en Europa, y estoy convencido que también lo será en Estados Unidos en un tiempo cercano. Y más allá de toda la evidencia, simplemente considerando que ambos trombolíticos son equivalentes, simplemente por razones de practicidad de administración, la tenecteplasa debiera ser claramente considerada preferible a la alteplasa en la práctica clínica cotidiana. Bueno, con esto termino las diapositivas formales y quedo a disposición de ustedes para preguntas. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que nos desasnaste con todas los slides y toda la información y la experiencia personal. Hasta nos pusiste de large core con trombolíticos. Ya Eso es nuevo, nuevo, nuevo. Pero por bueno, eso ya eh, estamos impactados los oyentes y los panelistas. Bueno, te quiero hacer una pregunta con respecto a las guías también del American Heart, porque como buenos latinoamericanos que somos, seguimos mucho las guías del American Heart, obviamente, y es como que sentimos un delay con respecto a todo lo que es esta evidencia, digamos, de tanto trial de TNK, ¿no? Entonces, que no estén en las guías de American Heart es porque no fue aprobado por FDA o el mecanismo es inverso, puede estar en guía de stroke y después pasar a estar en FDA, el, el, porque el, sentimos como que hay un delay. hay un delay, hay un delay que tiene que ver con problemas logísticos y políticos que no tiene nada que ver con la evidencia. La versión nueva de las guías de stroke debiera haber aparecido ya. Si no aparece más tarde este año, va a aparecer el principio del año que viene. Eso es lo que debiese ocurrir. Las guías, los flagship guidelines, como se llaman, cuando yo estaba a cargo, tenían que ser eh, renovados cada 3 años. Cuando yo estaba a cargo de la agencia, del Comité de Supervisión de Guías de la American Heart Association para los temas de stroke, eh, lo logramos en mayor o menor medida. Ahora están de vuelta demorados y, y se tendrían que haber publicado ya hace algún tiempo. Eh, y tampoco se publicaron lo que se debía haber publicado también, que eran los updates, que no son ideales, pero updates focalizados como de alguna manera hicieron en el European Stroke Organization. Pero no tiene nada que ver con la evidencia. Si ustedes miran para atrás y ven las guías de la American Heart Association para después de ICAS 3, el tiempo de ventana para Alte Plaza de 3 a 4 horas y media aparece en las guías, y sin embargo nunca fue aprobado por la FDA. Son dos cosas en paralelo. Las guías influencian la FDA, pero la FDA quiere ver estudios de Norteamérica y por eso nunca aprobó el tiempo de ventana prolongado, porque ese fue un estudio europeo, lo cual es absolutamente estúpido, pero ese es otro tema. Las guías, las próximas guías ciertamente van a ser mucho más enfáticas. La guía previa solamente lo menciona como eh, como una alternativa válida, y ya para ese momento en que recién se empezaba a hablar de TNK en grupos de discusión. En ese momento estábamos por delante de alguna manera por delante de la literatura, y ahora las guías quedaron muy por detrás de la literatura. Pero va a cambiar y las guías nuevas tienen que salir dentro del Te hago próximo una año. última pregunta personal y ya pasamos a las preguntas de la audiencia. Con respecto a los trials que incluyeron LVO, uno cuando ve los números, muchos incluyen en su intervalo de confianza el 1 cuando habla de functional outcomes.
de, ya sea de independencia funcional o de excellent outcome, ¿no? O sea que no sería estadísticamente significativo. O sea, aumentan la recanalización en forma significativa sin que ello se traduzca en que sea significativa la mejoría en el outcome funcional. Vos que en cuanto se hace metaanálisis, eso da estadísticamente significativo. O sea, esto está en concordancia de lo que vos decís de la magia del metaanálisis. ¿Vos Eh, creés que no dé significativo cada trial es porque las Ns son chicas? bueno, en Elvio en particular, el Extended TNK fue con un sample size que fue bajo, fue claramente significativo. El tema es que el poder estadístico de cada trial individual es bajo, y ahí es donde los metaanálisis pueden dar un estimado del efecto más válido, en tanto y en cuanto los metaanálisis tengan a su disponibilidad todos los datos individuales de los pacientes de los trials. Eso pasó con Hermes, eso pasó en los trials de embolectomía mecánica dentro de las primeras 6 horas. Esto pasó con Aurora, trombectomía mecánica entre 6 y 24 horas. Esto todavía no ha pasado con los large core trials en general, pero va a pasar. Hay un acuerdo en los 6, deja de lado Tenecte Plaza, hay un acuerdo de los Large Core Trials, de los 6 Large Core Trials, en donde van a compartir todos los datos individuales de los pacientes de los 6 estudios, y va a haber un metaanálisis que va a ser equivalente a Hermes o Aurora. Y creo que nos va a dar estimados mucho más válidos de cuál es el efecto de la trombectomía en large core. Trombolisis en large core, hay muy pocos estudios de trombolisis en large core como para hacer un metaanálisis confiable. Muchos de los large core se presentan fuera del periodo de ventana de 4 horas y media, y por eso tienen un large core. Y uno los lleva directamente a trombectomía mecánica. Por eso este estudio chino, el TRACE-3, que estudió estos pacientes con large vessel occlusion, que se presentan después de las 4 horas y media, importa. Y por eso, aunque no haya demasiado sobre large core en trombolisis, quise por lo menos presentar los datos observacionales. Pero de vuelta, o sea, muchos de nosotros hemos publicado metaanálisis. Cuando lean los metaanálisis, no es que son deshonestos, pero tienen un valor modesto. A mí me gustan los metaanálisis de los que he publicado. Los que más me interesan son los que usan toda la evidencia disponible para testear preguntas que no son la pregunta fundamental de un estudio, o cuando uno pone estudios que pueden ser de alguna manera divergentes, pero usa un endpoint como un endpoint de seguridad que se puede perder en la lectura de cada trial individual. Hay otros usos de los metaanálisis que se les puede dar sin tener individual data points. Pero si lo que uno quiere es testear tratamientos, individual data points es necesario para que los metaanálisis sean confiables. Le voy a hacer las preguntas de, los, de las personas que se conectaron. ¿Hay algún escenario que favorezca el uso de TNK como Drip and Ship versus Mothership Model? Para usted, doctor. Bueno, una de las razones fundamentales por las cuales la Tenecteplasa ha sido preferida en tantos centros hoy por hoy en Estados Unidos, en donde drip and ship es muy común, es porque el drip and ship es más práctico. Los estudios los estudios clínicos a los que yo me referí incluyen pacientes con drip and ship, pero no únicamente pacientes
con drip and ship. El ejemplo típico de drip and ship es el paciente con large vessel occlusion. Y de vuelta, en pacientes con large vessel occlusion uno puede recanalizar más y parece obtener mejores resultados funcionales cuando uno usa tenecteplasa. Pero si ustedes tienen una práctica de drip and ship y todavía no han experimentado el uso de tenecteplasa, en el momento que el centro de derivación lo empieza a usar, inmediatamente lo considera mucho más práctico y preferible. Muchas gracias. Acá hay una pregunta del doctor Juan Calleja, que es presidente de Amebas, que es muy buena, que dice, ¿cuál es la explicación posible para que tras las ventajas farmacológicas teóricas del TNK no hayan reducido en una forma clara superioridad sobre Alteplas? Porque es una muy buena pregunta, pero la respuesta no es tan complicada. La trombolisis es buena. Generó un cambio de mentalidad, generó yo empecé medicina interna en Argentina sin la trombolisis y llegué a ver el final de lo que era el tratamiento del stroke isquémico agudo sin trombolisis. Fue impresionante el cambio, bárbaro, pero no es una gran cosa. La trombolisis no es un tratamiento súper eficaz. Cuando los coágulos son más grandes y los strokes son más severos, la trombolisis no es un tratamiento súper eficaz como es la trombectomía mecánica. Entonces, sí tiene ventajas, tiene ventajas teóricas, farmacokinéticas. Tampoco fue superior a otros trombolíticos en el infarto de miocardio. Fue preferido por razones prácticas, pero si uno ve TIMI 48 o qué sé yo, no hay una superioridad clara. Simplemente porque los trombolíticos son buenos, pero no son bárbaros. Perfecto. Después, otra pregunta de Alan Espinosa. En contexto de basilar artery occlusion, de tener que realizarse trombolítico, ¿usted usaría RTPA o TNK? Yo uso TNK para todo ya. No hay ninguna No hay situación. conflicto de interés, lo dice real. No, no tengo ningún conflicto de interés, pero es una razón. No hay ninguna. La Alteplaza tendría, ya sé que usamos Alteplaza por 30 años, pero si uno en la práctica cotidiana, la única razón para usar un tratamiento mucho menos práctico y un tratamiento mucho más práctico es que sea superior. Y no lo es. La alteplasa no es superior a la tecneplasa. De última, la tecneplasa en ciertas circunstancias puede llegar a ser un poquito superior a la alteplasa, pero no lo opuesto. Por lo tanto, no hay ninguna razón para usar alteplasa. En mi mente no hay ninguna razón para usar alteplasa si uno tiene la posibilidad de usar tenecteplasa. Después el doctor Daniel Vela Duarte le pregunta, ¿sabemos de la evidencia de alteplasa en inyección intraarterial inmediatamente después de trombectomía mecánica exitosa con recanalización favorable demostrada en Choice Trial? ¿Existe alguna evidencia o estudio ongoing de efectos similares de infusión intraarterial de TNK post mechanical thrombectomy? Eh, no lo sé, probablemente lo haya. Nunca he usado tenecteplasa intraarterial, cada vez uso menos alteplasa intraarterial. Eh, pero el tema es que hay tanto esfuerzo en seguir mejorando las tasas de recanalización y perfusión con tratamientos mecánicos, que el interés de combinarlos con trombolíticos es mucho menor y por eso hay mucho menos inversión. Pero puede haber, no me sorprendería que haya estudios en China o demás, o sea, aparecen estudios que ni siquiera están registrados hasta que se registran 2 días antes de que son publicados. Eso se ha transformado en una plaga. Eh, eh, no me sorprendería que existiesen en curso, pero no que yo esté al tanto.
Bien, después con respecto al Trace Tree, a nosotros que vivimos, digamos, en un lugar con pocos recursos como Latinoamérica, nos parece muy raro, digamos, estar en un centro con perfusión y no trombectomía mecánica. De hecho, hemos hecho una encuesta en Twitter y es casi ilógico que suceda, ¿no? Entonces, el doctor Enrico Mazón de Chile pregunta si podríamos pensar en un futuro extrapolar, digamos, el Trace Tree, pero sin CT perfusion, sino que usando el aspect para estos pacientes en ventana extendida. Básicamente timeless, pero en pacientes con un CTA, o sea, básicamente guiado, la trombolisis guiada por un aspecto alto, pero con LVO. Como cualquier otra cosa con perfusión, si yo estuviera trabajando en Latinoamérica, no tengo acceso a trombectomía mecánica, eh, yo tendría cero problema de usar CT-CTA para seleccionar pacientes y darles trombolisis. Lo que ha quedado claro, aún en los estudios que no fueron positivos, es que las tasas de sangrado son bajas. Aún en Timeless, que fue solamente CT. Claro, vos decís, bueno, si los pacientes con large vessel occlusion pueden tener mayores tasas de sangrado. Si uno ve en líneas generales a pacientes con aspects altos y LVO, las tasas de sangrado siguen siendo bajas, aún en tiempo de ventana prolongada. Yo tendría muy poco problema en seleccionar pacientes para tratamiento trombolítico. Si uno no tiene acceso a la trombectomía mecánica, los pacientes se presentan con un CT aspects que no es bajo y con un LVO en CTA. Yo les daría trombolíticos fuera del periodo de ventana y obviamente si les puedo dar tenecteplasa mejor. De hecho, Enrico, hay un subgrupo del Resilient TNK que se está realizando en Brasil que incluye a pacientes en ventana extendida solo con tomografía. CT, con la tomografía. Bueno, eso es lo que. Así que Y la otra cuestión es que tienen que tener en cuenta que con inteligencia artificial hay un movimiento creciente de hacer una e-aspects, una electrónica aspects, o lo que sea, que va a terminar reemplazando la perfusión. Acuérdense además que cuál es el valor de la perfusión hoy por hoy. Es muy limitado. Simplemente, primero porque la perfusión automatizada no es demasiado confiable, número uno. Número dos, porque el momento en que salieron los Large Core Trials siendo positivos, ¿cuál es el valor de la perfusión? Muy limitado. Inicialmente, atrás en el tiempo, antes del 2015, usaba perfusión en todos los casos que iba a trombectomía. Después la empecé a usar después de las 6 horas. Hoy por hoy lo uso muy poco. ¿y usted Pe- qué no sé que estamos hablando de TNK, pero usted lo vamos a tener hoy o sí, nunca? ¿A qué large core le haría entonces eh, CTP, perfusión, solamente aquellos que en el fondo no quiero tratar. y bueno, tiene que tener un T-max mayor a 10 muy grande y Estoy tratando de encontrar una razón para no tratar. perfecto, perfecto, clarísimo, doctor Ravenstein. Bueno, le hago muy pocas preguntas y lo dejamos ir. Eh, Considerando que la mayoría de los estudios son asiáticos e incluyeron TNK chino, y que actualmente, digamos, hay un problema de abastecimiento a nivel mundial, inclusive con Alteplase, eh, y, y que va a haber un cambio, digamos, de Alteplase a TNK a nivel mundial. ¿Usted usaría TNK chino? Creo que sí. Eh, Trabajo en la clínica Mayo, para mejor o para peor. Probablemente no voy a tener ese problema,
Creo que sí, creo que sí. Bueno, creo que lo vamos a dejar en paz, doctor Bueno, Ravenstein. Le agradecemos por haberlo bombardeado de preguntas y preguntarle cosas que ni siquiera son de TNK. Pero bueno, era hoy o nunca. está bien, no, yo estoy a Bueno, disposición. Estoy a disposición y me parece excelente que tengan este tipo de venue como para crecer intelectualmente. bueno, le agradecemos muchísimo. Toda la gente que lo está viendo, como puede ver, está agradecido de corazón y bueno, que tenga un excelente día. Muchas gracias, Muchas gracias. doctor. Hasta luego, un gusto. Chao. Gracias a todos los que se conectaron.